Bienvenidos a este nuevo análisis. Vamos a ir directamente al grano, a bucear en los datos, en las investigaciones y sobre todo en las vidas reales que hay detrás de los números. Queremos entender qué pasó realmente en las mentes en pleno desarrollo de los más pequeños durante los confinamientos de la pandemia. Ojo, porque esto es una historia de aislamiento, sí, pero ya os adelanto que también es una historia de una resiliencia alucinante. Así que, para empezar, tenemos que hacernos la gran pregunta. ¿Qué le ocurre exactamente al cerebro en desarrollo de un niño cuando de repente el mundo entero se paraliza? Porque claro, cuando todo se cerró a cal y canto, el desarrollo infantil no le dio al botón de pausa. Siguió adelante, pero en un entorno radicalmente distinto. Hoy vamos a desgranar qué pasa cuando a un niño en edad preescolar le quitas de un plumazo sus interacciones sociales normales, y cómo la ciencia y la pedagogía están dándolo todo para reparar ese daño. Bueno, nuestro recorrido de hoy va a ser súper claro. 1. El impacto del confinamiento. 2. Los retrasos en el lenguaje y la socialización. 3. La realidad emocional infantil. 4. El arte como herramienta. Y 5. Sanando a través de la expresión. ¡Vamos a ello! Punto número 1. El impacto del confinamiento. Fijaos en esta cifra, porque es de las que te dejan helado. 3,03. Un estudio exhaustivo en México descubrió que por cada niño no confinado que tenía alguna alteración en su desarrollo, había nada menos que 3,03 niños confinados con retrasos psicomotores. Básicamente, un niño que se quedó encerrado en casa tenía 3 veces más probabilidades de sufrir alteraciones en su desarrollo. Es una barbaridad. Nos demuestra clarísimamente que quedarse en casa no fue solo un parón en la rutina, sino un factor de riesgo gigantesco para la neuromaduración. Pasamos al punto 2. Retrasos en lenguaje y socialización. Cuando empezamos a rascar en los datos, hay áreas del desarrollo que se llevaron un golpe tremendo. Atentos a esto. Casi el 29% de los niños confinados presentó alteraciones en el lenguaje. Y en el grupo no confinado, apenas un 3,7%. ¿Por qué una diferencia tan brutal? Pues porque en los primeros años de vida, a hablar no se aprende leyendo un libro de texto, se aprende por pura imitación. Los peques necesitan ver gestos, fijarse en cómo movemos la boca, practicar jugando con otros. Y claro, sin ver a otros niños y con todo el mundo llevando mascarillas por la calle, este proceso natural de aprendizaje se fue a pique. Pero ojo, que aquí viene una sorpresa. Resulta que, a pesar de todo esto, las habilidades motoras, tanto las gruesas como las finas, aguantaron el tipo bastante bien. De hecho, a veces hasta mejoraron. Y si lo pensamos, tiene todo el sentido del mundo. Los padres estaban en casa todo el día. Al estar ahí, los adultos se volcaron en hacer manualidades, pintar, jugar por el pasillo, y eso compensó, en gran medida, el hecho de no poder bajar al parque a correr y saltar. Ahora, la clave de todo este asunto es el tiempo. El riesgo no fue estático, en plan, te encierras un día y ya. ¿Qué va? Con cada mes que pasaba, las probabilidades de sufrir retrasos en lenguaje y socialización se disparaban. El tiempo actuaba como un multiplicador brutal. Un par de meses en casa se notaba, claro, pero cuando hablamos de estar 20 o 30 meses aislados, las probabilidades de retraso superaban el 30% en el área del lenguaje, una auténtica locura. Entramos en el bloque 3, la realidad emocional infantil. Vamos a dejar los grandes números de México por un momento y vamos a fijarnos en algo más cualitativo, en el cómo se vivió todo esto. Un estudio súper interesante en Sibundoy, Colombia, nos muestra dos realidades muy distintas. Por un lado, los niños de zonas rurales. Tenían campo y naturaleza genial para el estrés, pero cero tecnología, lo que les desconectó totalmente de sus amigos y del colegio a distancia. Y por el otro, los niños de ciudad. Tenían tablets y wifi, estupendo, pero estaban encerrados en pisos pequeños, respirando el miedo al virus y el estrés económico de sus familias las 24 horas. Dos mundos totalmente opuestos, pero ambos con un coste altísimo. Y claro, toda esta tensión constante nos lleva de cabeza a un concepto clave, la inteligencia intrapersonal, que dicho de forma sencilla es esa capacidad que tenemos para conocernos a nosotros mismos, entender nuestras emociones y gestionarlas. Al no poder relacionarse, los niños perdieron la oportunidad de entrenar esta habilidad vital. ¿El resultado? Pues que al volver al cole, los profes se encontraron con aulas llenas de ansiedad por separación, lloreras incontrolables, rabietas y niños que literalmente no sabían cómo lidiar con la más mínima frustración al interactuar con otros. Y hay casos que la verdad rompen el corazón. La investigación documentó la historia de un peque que, tras pasarse los meses de encierro viendo agresiones físicas y verbales entre sus padres en casa, empezó a mostrar comportamientos súper violentos hacia sus propios compañeros de clase. Y es que los niños son esponjas, lo absorben todo. Sin las herramientas emocionales para procesar lo que sentía, este niño simplemente estaba copiando la única forma de resolver problemas que había visto en el salón de su casa. Pasamos al punto 4, el arte como herramienta. Ante un panorama así, en las aulas, estaba claro que poner castigos no iba a servir de absolutamente nada. Había que ir a la raíz emocional.
Y aquí es donde entra en juego un programa precioso llamado Exploración Emocional. La idea, usar el arte como puente. Se dieron cuenta de que si sentabas a un niño y le decías, cuéntame tus problemas, se cerraba en banda. Pero, ¿y si le das un delantal? Ese fue el primer paso, entregar a cada niño su propio delantal. Un gesto súper simple, pero que les invitaba a ensuciarse, a crear y sobre todo les decía, este es tu espacio, perteneces aquí. Las reacciones fueron una maravilla. Los investigadores apuntaron frases de los niños en plan, «Profe, no se hubiera molestado, gracias», o un alucinado, «Wow, ¿eso es para mí solito?». Fijaos en qué detalle tan tonto, pero cuánto necesitaban estos niños sentirse especiales y valorados. Habían sido espectadores invisibles de los problemas de los adultos durante meses y de repente volvían a ser los protagonistas de algo positivo. Y llegamos a la sección 5, sanando a través de expresión. Una vez que se ganaron su confianza, empezaron con actividades muy concretas, donde la pintura y la arcilla se convirtieron en sus verdaderas voces. En uno de los talleres les pidieron que dibujaran lo que sentían, y un niño dibujó lo que él llamó un demonio bueno. Nos contó que ese demonio se había vuelto malo solo porque su mamá lo había castigado. Fue alucinante. A través del dibujo, este niño logró exteriorizar una situación súper compleja de castigo y culpa en casa. Soltó una tristeza que jamás habría podido explicar en una charla formal con un adulto. Poco a poco la cosa se fue animando y se volvió más interactiva. En una actividad llamada La magia de la amistad, simplemente tenían que pintar piedras y ponerles caras de emociones, como tristeza o enfado. Pero lo chulo fue ver cómo algo individual se transformó de forma súper natural en un trabajo en equipo brutal. Empezaron a pedirse colores, a ayudarse e incluso a ofrecerse a lavar los pinceles de los demás. Así, casi sin darse cuenta, estaban reconstruyendo todas esas habilidades sociales perdidas, compartir recursos, comunicarse bien y pensar en el grupo. Todo este proceso culminó en una feria de arte llamada Expresarte, y ahí, de verdad, es donde todo cobró sentido. Los mismos niños que meses atrás no paraban de llorar o tenían ataques de rabia, ahora estaban plantados delante de niños más pequeños explicándoles sus propias obras de arte. Habían pasado del miedo y la timidez a mostrar una empatía, paciencia y orgullo increíbles. Al hacer de guías para los más peques, no solo demostraron que se entendían mejor a sí mismos, sino que habían recuperado por completo su asertividad y sus ganas de conectar. Y bueno, todo esto nos deja una lección clarísima. Hemos visto el daño tremendo que la pandemia hizo en el desarrollo infantil, sí, pero también hemos comprobado que con herramientas creativas, paciencia y mucha empatía, ese daño se puede revertir. Los niños pueden recuperar su voz emocional. Ahora bien, las puertas ya se abrieron, los confinamientos terminaron, pero viendo lo complejo que es el desarrollo humano, la gran pregunta que nos queda votando es, ¿estamos invirtiendo hoy lo suficiente en apoyo socioemocional para borrar del todo estas cicatrices invisibles? Es algo sobre lo que sin duda todos deberíamos reflexionar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.